Muy buenas tardes para todos los amigos y amigas, compañeros y compañeras antorchistas que nos hacen el favor de su atención. El 1 de diciembre, con motivo del tercer aniversario de su ascenso al poder, el presidente López Obrador dio una buena noticia a los trabajadores. Un incremento del 22% al salario mínimo que comenzará a hacerse efectivo el 1 de enero del año entrante. Con este incremento, el salario mínimo, que es hoy de 141.7 pesos, subirá a 172.87 pesos en todo el país, con excepción de los estados del norte, donde será mayor. No es discutible la importancia de incrementar el salario mínimo. Lo necesitan los obreros peor remunerados e incluso el comercio y la economía, muy golpeados por la pandemia de coronavirus, de la que aún no acabamos de salir. Es bien sabido que México es el país de América Latina donde los salarios son más bajos y las jornadas laborales más largas del mundo, y que estos salarios han venido perdiendo capacidad adquisitiva desde la década de los años 80 del siglo pasado. En todo este tiempo, el incremento del salario nunca fue superior a la inflación y frecuentemente fue menor, lo que condujo a la pérdida acumulada de su capacidad adquisitiva hasta alcanzar el 70% del total, con el consiguiente empobrecimiento de las familias obreras. Todo esto es cierto. Sin embargo, una vez más, como ya es costumbre, mala costumbre por cierto, el presidente volvió a exhibir su egocentrismo y a hacer un uso proselitista de los logros del gobierno que encabeza, sembrando en el público la idea de que a él y solo a él se debe la mejora salarial. Resaltan también las exageraciones sobre los beneficios de la medida y el manejo parcial de los datos y los hechos para esconder sus limitados efectos y la participación de otros factores y personas en el resultado final. Pero lo más grave quizá es el elogio que prodiga a la unidad de criterio de obreros y patrones y a la voluntad de acuerdo entre las partes para resolver sus diferencias mediante el diálogo y la conciliación, renunciando a huelgas, manifestaciones y protestas por parte de los trabajadores. Esto es anestesia pura para la clase obrera. Sobre el egocentrismo y las exageraciones, el proselitismo, etc., habla la información que reproduzco a continuación. El presidente olvidó en su discurso de aniversario mencionar que el aumento salarial que anunciaba fue originalmente una iniciativa lanzada por los patrones y no por él ni por su secretaria del Trabajo. El portal Televisa News dijo el 26 de noviembre, AMLO celebra propuesta de empresarios para aumentar 20% el salario mínimo en 2022. La nota lo cita textualmente en cursivas. Me da mucho gusto que el sector empresarial está haciendo esta propuesta de inicio, porque todavía no se resuelve. Pero es algo para celebrar. Qué bien que ellos tienen esta actitud. La información es de Raúl Axel Mendoza Gutiérrez. En el mismo sentido y en la misma nota dijo el presidente, nunca en la historia había aumentado el salario mínimo tanto en términos reales. Y a continuación añade el columnista, AMLO pidió a la población
recordar cuándo en el periodo neoliberal el sector empresarial propuso un incremento del 20% al salario mínimo. Nunca. Esto es para los que dicen que no hay cambios, que es más de lo mismo. Esto nunca se había dado, se respondió el mandatario. Tenemos aquí una prueba brillante de egocentrismo y de un uso abierto de las acciones del gobierno con fines clientelares, lo que es un delito según su propia reforma de la ley. Sobre los beneficios exagerados del incremento, la nota de José Antonio López en la jornada del 2 de diciembre dice: el gobierno federal precisó que el incremento del 22% significa para el trabajador ganar 948 pesos adicionales al mes. Con ello se avanza 71% del poder adquisitivo respecto al nivel del sexenio pasado. Renglones abajo se dice: por kilos de tortilla, el monto para el año entrante será suficiente para comprar 10. Hoy se puede comprar 3,5 kilos más que en 2018. Esto beneficiará de manera directa a 6.3 millones de trabajadores. Esto es 30.5% de los registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí la nota de la jornada. Ahora bien, si a los 172.87 pesos del salario mínimo en enero le restamos los 141.7 pesos que devenga hoy y multiplicamos la diferencia por 30 días del mes, obtenemos 935.1 pesos, cantidad muy cercana a los 948 que manejó el presidente. La pregunta es, ¿por qué o para qué hizo esta conversión mensual? Pienso que con el único fin de manejar una cifra impactante ante el público, ya que siguiendo los mismos cálculos presidenciales, resulta que en 2018, es decir, antes del primer aumento de AMLO, con un salario mínimo de 88.3 pesos y al precio de 14 pesos el kilo, se podían comprar 6.3 kilos de tortilla. Hoy, con un salario mínimo de 141.7 pesos y 21 pesos el kilo de tortilla, se pueden comprar 6.8 kilos en total. En términos de tortilla, pues, como dice el presidente, su primer aumento representó 500 gramos más de tortilla para las familias obreras. Con el nuevo salario de 172.87 pesos y suponiendo el mismo precio de 21 pesos, se podrán comprar 8.23 kilos de tortilla y no 10, como dijo AMLO. Esto significa apenas 2 kilos más de tortilla. Obviamente, no es para presumir ante nadie, y de ahí la necesidad de expresar el aumento en términos mensuales. En el cálculo anterior, hemos supuesto que el precio de la tortilla no subirá, pero esto no será así, según todos los indicios. Kilo de tortilla en Michoacán alcanza los 30 pesos antes de 2022. En Michoacán, previo al cierre del año 2021, el kilo de tortilla alcanzará los 30 pesos debido a los recientes incrementos del costo de los insumos para elaborar dicho alimento,
anunciaron los industriales de la masa y la tortilla del Estado. El Heraldo de México, 3 de diciembre. Por su parte, el diario Reforma publicó una lista de precios de los alimentos cuyas alzas han sido mayores. Tomate verde, 148%. Chile serrano, 137%. Chiles frescos, 62%. Aguacate, 45%. Cebolla, 44%. Jitomate, 35%. Nopales, 29%. Limón, 27%. Melón, 26%. Lechuga y col, 23%. Y naranja, 23%. Con todo esto y más que no registramos aquí, el avance del 71% de la capacidad adquisitiva del salario que manejó el presidente ha quedado hecho polvo en caso de haber sido cierto. La inflación que reflejan los datos, que no nos quepa duda, anulará el festejado 22% e incluso las pensiones y becas de que tanto presume este gobierno. Y no estoy exagerando. Inflación con estancamiento económico ha frenado la reactivación en México, asegura el AMPEC, el economista, 29 de noviembre. Inflación en alimentos, fracaso de la estrategia agrícola, Abel Pérez Zamorano. Viviendo al día y compartiendo gastos. Los centennials mexicanos se enfrentan a la primera gran inflación. El País, 3 de diciembre. Especialistas elevan a 7.2% su expectativa para la inflación en 2021, encuesta Banjico. El Economista, 1 de diciembre. Inflación está con todo. Debemos estar previniendo para la cuesta de enero. Animal Político, 23 de noviembre. Inflación acelera a 7.3% en noviembre, su mayor nivel en 2 décadas, es decir, en 20 años. El Financiero, 9 de diciembre. A 4 de cada 10 mexicanos no les rinde el dinero para gastos de comida, agua y gas. El Financiero, 15 de diciembre. 49 millones de mexicanos tienen dificultades para comprar la canasta básica. Buzos de la Noticia, 24 de noviembre. Y siguen las virtudes del aumento del 22%. El presidente aseguró que se beneficiarán 6.3 millones de trabajadores, el 30.5% del total de inscritos en el Seguro Social. Pero según investigadores independientes, el total de trabajadores registrados en el IMSS es poco más de 20 millones. Esto significa que más de 14 millones de esos registrados no recibirán beneficio directo del nuevo incremento. Además, muchos de los 6 millones de que habla el presidente no ganan el salario mínimo, sino más. Sus patrones los inscriben con salario mínimo para pagar una cuota menor al Seguro Social. O sea, que los beneficiarios reales del aumento no llegan siquiera a 6 millones. Pero hay más. La población económicamente activa, es decir, el número de personas en edad y disposición de trabajar, suman 60 millones en números redondos, de los cuales solo poco más de 20 millones están en el Seguro Social. Más del 50%, es decir, cerca de 40 millones,
laboran en la economía informal y la mayoría se emplea por su cuenta, por lo que no recibe un salario fijo. En total, pues, 54 millones de personas en un cálculo grueso no recibirán beneficio directo por el espectacular aumento de 22%. Y lo más grave, en nota del 2 de diciembre, José Antonio López de la Jornada dijo: reconoce AMLO a empresarios y obreros por aumento de salario mínimo. Y en el texto asegura: es muy importante destacar que se regresó al acuerdo, al consenso entre las partes. Hubo consenso en 2018 y en 2019, y en el 2020 no, pero ahora sí. De modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad, expuso el mandatario al inicio de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Y en su discurso de aniversario dijo más: solo ha habido 20 huelgas de trabajadores. Están permitidas las huelgas, no se han impedido, pero afortunadamente ha habido acuerdo entre trabajadores y empresarios. Las manifestaciones y protestas no se han impedido, pero se han reducido al mínimo. De donde resulta que en la era del revolucionario de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, hemos vuelto a la teoría de la conciliación y cooperación de las clases para el bien de las empresas y no solo para una parte de quienes participan en ellas, en lugar de la errónea y disruptiva lucha de clases de Karl Marx. Para el presidente de México es timbre de orgullo que los avances en los salarios de los trabajadores y en su bienestar material se estén alcanzando sin huelgas, manifestaciones ni protestas, es decir, sin lucha organizada y consciente de los obreros, por la pura racionalidad histórica de la clase patronal y el discurso evangélico moral de su gobierno que ha logrado domar al lobo de Gubia. Este punto de vista, falso y reaccionario como pocos, solo lo defienden y difunden los partidarios incondicionales del neoliberalismo, justamente la doctrina que AMLO ha jurado combatir sin tregua hasta su último aliento. No la sostienen ni siquiera economistas indudablemente partidarios del capital, pero inteligentes y visionarios como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. Para ellos, la mejora sustancial del nivel de vida de los trabajadores requiere de una política claramente orientada al mejor reparto de la renta nacional con intervención del Estado, movido por la presión de la lucha sistemática de los sindicatos obreros. De aquí resulta fundamental el sindicalismo democrático y combativo, no la conciliación de obreros y patrones. Stiglitz y Krugman están más a la izquierda que López Obrador. No nos dejemos engañar, compañeras y compañeros, amigos y amigas. La inflación tiene un origen global, mundial, es resultado de los graves trastornos sufridos por las cadenas productivas cuyos eslabones se hallan repartidos por todo el mundo en busca de los bajos salarios. En el transporte masivo de materias primas y mercancías elaboradas desde y hacia puntos demasiado lejanos entre sí. Y en el precio de los combustibles y el grave entorpecimiento de la producción mundial. En consecuencia, una débil oferta de productos terminados
que es lo que provoca la elevación de los precios en todo el mundo. México poco puede hacer para remediar la crisis, pero sí podemos aprovechar la lección que nos ofrece. Una vez más, la crisis golpea con más fuerza a los países pobres y dentro de ellos a los más pobres de su población, al tiempo que las grandes fortunas crecen y engordan al amparo del modelo económico y de los gobiernos que los administran con criterios neoliberales, como López Obrador, aunque digan lo contrario. Frente a esta realidad, no significan nada los aumentos raquíticos del salario mínimo ni las tarjetitas del bienestar que reparte la 4T. Urge una nueva política económica que se proponga distribuir mejor la riqueza mediante una reforma fiscal progresiva, la reorientación del gasto social, la creación masiva de puestos de trabajo y una elevación general y verdadera de los salarios para todos los trabajadores, como propone Antorcha Revolucionaria. Y para un cambio así no sirve la conciliación de clases de AMLO. Hace falta la lucha organizada de las masas populares, encabezadas por un partido de los trabajadores que gane el poder y aplique con toda lealtad y eficacia esa política que proponemos. Solo así comenzaremos a ver paulatina pero firme y constantemente el verdadero progreso y bienestar de las mayorías de nuestro país. Muchas gracias.